de lo que ya vamos a hablar en la tertulia, comienzo de programa de nuestro programa. Siempre iniciamos con una conversación, con una charla o una tertulia, en esta oportunidad con un hombre que nos ha dado uno de los especiales más significativos que hemos realizado en este programa en Nocturna RCN, como fueron los especiales sobre George Soros, ese multimillonario judío húngaro estadounidense que caló tanto, estos 3 especiales que hicimos, que caló tanto en la audiencia. Hoy, el doctor Omar Bula Escobar, administrador de empresas, politólogo, analista político internacional, exmiembro y exintegrante, exfuncionario de las Naciones Unidas, director de la Oficina de las Naciones Unidas en el país de Senegal y muchos cargos internacionales más, pues una vez más, Omar Bula me acompaña esta noche aquí en Nocturna RCN. El tema se está promoviendo por parte de los organismos internacionales la firma del Pacto Migratorio Internacional. ¿Esto es conveniente que lo firme Colombia? ¿Es necesario que lo firme Colombia? Doctor Omar Bula, buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN. Sabe usted que esta es su casa. Julián, muchísimas gracias y me siento en casa. Como siempre lo digo, un placer poder hablar con usted de este tema tan importante. El pacto migratorio, doctor Omar Bula, ¿qué es? Entremos en materia. ¿Qué es eso del pacto migratorio y le conviene que nuestro país firme esto? Bueno, el pacto migratorio de la ONU, o que también se llama el Global Compact, o pacto compacto global, surge en realidad en 2016 con una declaración de las Naciones Unidas en Nueva York, donde la Asamblea General decide que a partir de ahí se creará algún tipo de pacto mundial para establecer una migración, y estas 3 palabras son claves dentro del texto propio del pacto: migración segura, ordenada y regular. Migración segura, ordenada y regular. Y espacio regular, ¿no es cierto? No irregular seguido, sino espacio regular. Regular, o sea, consuetudinaria, seguida. Vale, exactamente. Esto también está basado en gran parte en los objetivos de desarrollo sostenibles que fueron primero fijados hasta el 2015, después revisados ahora hasta 2030 y se espera que 190, pues se esperaba en todo caso, porque muchos países se han retirado y de eso vamos a hablar en un momento. Se esperaba que 190 países la firmaran en Marrakech, en Marruecos, ahora entre el 10 y el 12 de diciembre, es decir, dentro de muy pocos días se va a definir el futuro de muchos países y no exagero, ni temo exagerar. No, pues dentro de 8 días. Y no exagero no tanto en el periodo perentorio, en lo que queda, no exagero en las consecuencias que tiene este pacto de migración de la ONU para los países. Yo lo considero un hito, ¿sí?, del siglo XXI en términos de las nuevas orientaciones geopolíticas globales, y tiene una significancia extraordinaria a todo nivel social, político, económico y otros. O sea, doctor Omar Bula, entonces, si le entiendo bien, usted de entrada comienza llamando la atención diciendo: hago sonar las campanas, ojo con esto que se viene, sobre todo por las consecuencias que puede tener. No es simplemente firmar un pacto, pensar en la parte positiva que puede ser si hay algún pueblo migrando o algunos ciudadanos migrando, hay que tenerlos en cuenta, sino que usted dice, esto tiene unas consecuencias más profundas que sencillamente un extender de la mano de manera solidaria y humanitaria. Enormes, Julián, enormes. Yo creo que es menester mencionar de nuevo lo que mencionamos en otros programas sobre la división del mundo entre nacionalismo y globalismo. Eso es clave, ¿no? Eso es puntual. Eso es esencial. O sea, se va a marcar una vez más y se le va a dar puntualidad a esa diferenciación entre nacionalismo y globalismo o globalización. Sí, globalismo. La globalización como fenómeno espontáneo, eso no la podemos evitar. Eso es la parte económica. Pero hay un movimiento globalista claramente definido. Sin duda, las decisiones que se tomen del 10 al 12 de septiembre definirán la dirección y el futuro de todos los países
que adhieran o que no adhieran al pacto de migración de la ONU que se va a discutir en Marruecos dentro de pocos días. Importante dentro de este contexto definir migración, y vamos a ver después cómo el propio pacto la redefine la migración. Yo creo que es importante que el mundo entienda que las migraciones actuales no son producto necesariamente de la carencia o de las condiciones difíciles de las personas en sus países de origen, y digo, no son solo producto de eso, lo son en gran parte, pero se ha notado sobre todo en la última década que las grandes migraciones, por ejemplo, de Oriente Medio hacia Europa, las grandes migraciones inclusive recientes de Centroamérica a Estados Unidos, de Venezuela hasta Colombia y otras migraciones a nivel mundial, son migraciones que han sido provocadas en gran parte. O sea, están movidas por alguien desde atrás o unos grupos desde atrás. Hay intereses de todo tipo, desde el tráfico de personas, ¿no es cierto?, que obviamente aprovecha de este tipo de arreglos para aprovecharse de esto. Para crecer, sí, perdón. Sí, señor. O sea que esto tiene unos intereses movidos desde atrás. La migración hay que verla desde el punto de vista estratégico. Hoy en día es importante entenderla, y no es solamente el cuento humanitario, y es muy importante que el factor humanitario prevalezca, pero también hay que definir quién es migrante, quién es refugiado, y eso lo están tratando de redefinir. Hay una escritora que se llama Jean Keller, que escribe sobre la migración como arma masiva, y efectivamente la migración es muy importante desde el punto de vista geopolítico. Ejemplos, Julián: Gaddafi en Libia. Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi en Libia lo sostuvieron los europeos durante mucho tiempo, porque Gaddafi básicamente dijo: si yo abro la llave de Libia y dejo que toda África pase por Libia e inunde Europa, ¿sí?, ustedes tienen que lidiar con eso. Y efectivamente en las la migración se vuelve un arma, y el país receptor tiene que incurrir en toda una serie de costos, además de todo lo que implica desde el punto de vista de la mezcla social, política, la pérdida de empleo, etcétera, etcétera. El propósito, en principio, del plan de migración de la ONU es, como digo yo, una migración más ordenada, pero asume que en el mundo hay que migrar. Asume que en el mundo hay que migrar. Y eso es el primer punto, y el más importante es que quiere declarar la migración como un derecho humano. Sí. ¿Y eso es absurdo? Depende de bajo qué luz se lo vea, ¿no? Sobre todo el derecho humano es que, y se los voy a poner de manera muy coloquial, es que una persona, si Afganistán, ¿sí?, adhiere al Pacto Global de Migración, y una persona de Afganistán que tiene suficientes medios para coger un avión vía Turquía y aterrizar en Bogotá, ¿sí?, decide que él quiere migrar, ¿sí?, sí, nosotros tenemos que recibirlo, y se puede mover a cualquier parte del mundo. Yo quisiera enumerar, Julián, es importante para que veamos las implicaciones del plan en términos de su contenido. Claro que simplemente sí. Listándolo. Pero antes de que usted va volteando las hojas que traje usted ahí en su preparación para esta tertulia de Nocturno RCN, doctor Omar, usted acaba de decir que para muchos analistas está convertida, y para muchos organismos, la migración está convertida como un arma política. Totalmente. Y eso no es nuevo. Imagínate, en la época de Carter. Instrumento. En la época de Carter. Jimmy Carter. Sí, en la época de Jimmy Carter en Estados Unidos, hay una conversación grabada, inclusive muy interesante, en que Deng Xiaoping, que después se convirtió en el presidente chino, pero en ese momento era todavía ministro de Relaciones Exteriores, después de que Carter le reclama por derechos humanos en China, Deng Xiaoping le dice: ¿cuántos chinos quieren Estados Unidos? Le puedo mandar 10, 20, 30, 40 millones. Se sabe que la reunión se acabó y no se habló más de derechos humanos en China. Básicamente, esa es una anécdota real, que se encuentra en este libro, La migración como arma de migración masiva. Pero hablemos de los puntos concretos que propone este pacto, Julián. Primero, la institucionalización de la migración de manera permanente como derecho humano. La institucionalización permanente de la migración, como derecho humano. Como derecho humano. Y eso suena muy bonito, pero... Sí. El problema es que esto se complica un poco cuando entramos a la parte terminológica. El término migrante legal o ilegal se reemplaza por migrante regular o irregular. Eso tiene unas implicaciones
enormes. De legal a ilegal se traspasa a regular a irregular. Al equiparar el estatus. Claro, se le quita la parte de penalización. Efectivamente, ya no habrá migrantes ilegales. Se descriminaliza. Se acabará por completo la migración ilegal como tal. No existirán más los migrantes ilegales. Sí. Cuando se equipara el estatus ilegal al de irregular, ¿sí? Básicamente el refugiado y el migrante se vuelven lo mismo, ¿no es cierto? Y los migrantes económicos, ¿sí? Así tengan un delito, porque tienen que ser protegidos y es un derecho humano ser migrante, ¿no es cierto? Ni siquiera puede ser deportado si son criminales. Esto sí se firma el pacto, todo esto sí se firma el pacto. Efectivamente. ¿Qué más? Y la cosa se sigue complicando. El migrante tiene, según este pacto, el derecho, ¿sí? Según su voluntad y deseo, ¿sí? De emigrar al lugar de residencia que más le convenga y que él crea pueda ser conveniente para desarrollarse como persona dentro del ámbito del derecho humano de emigrar para poder progresar. Donde se sienta más seguro. Sí, donde se sienta más seguro. Si un traqueto venezolano, si un mafioso venezolano le da por decir soy migrante, como lo hemos definido casi desde mitades del siglo pasado. Perdón un segundito, busco la definición acá. Sí, señor. Todo eso se está presentando es porque estamos próximos. No se sabe cuál es la tendencia de nuestro gobierno nacional, si se firma o no se firma el Pacto Migratorio Internacional. Sí, como le decía entonces, en el 51 se hizo una definición de lo que era un refugiado y es una persona que teme por su vida o por su libertad como resultado de su raza, de su religión, de sus puntos de vista o de su orientación. Ahora, no es lo mismo, obviamente, que un refugiado económico, ¿no es cierto? El refugiado económico, ¿sí? O el migrante, o la persona que migra por razones económicas, si no necesariamente está perseguido ni está su vida en peligro, simplemente dice, yo creo que aquí en mi país, y si tiene suficientes argumentos para migrar, en mi país no tengo oportunidades económicas, yo quiero irme para Colombia, ¿sí? Y ver allá cómo me recibe ese país. Tengo una platica para invertirla y me quiero ir a invertir allá y no me quiero quedar aquí. ¿Y cómo me recibe ese país? El quinto punto, ¿no es cierto? ¿Cómo lo recibe entonces? El país receptor se obliga, y repito, se obliga, y después vamos a hablar del carácter vinculante o no de este pacto. Quien haya firmado el pacto se obliga. Se obliga a cubrir todos los costos de vivienda, salud, vestido, seguridad social, mejor dicho, todo lo que represente el bienestar del refugiado. La manutención. Del migrante, perdón, porque ya estamos hablando de migrante, ya no de refugiado, ¿no es cierto? Y eso lo tiene que pagar el Estado receptor. Como si Colombia y América Latina no tuviera suficiente gente que atender para tener que atender a otros que también tendrán todos los derechos de los ciudadanos del país receptor e inclusive más, ¿no es cierto? Sí, pero como el pacto dice que la migración es un derecho humano, si Colombia firma ese pacto, pues cuando se obliga a cumplir con todas estas normas, entre otras cosas, a la manutención, es decir, al sostenimiento del migrante. Totalmente, y ahí viene la cuestión sigamos con el sexto punto y después pasamos a la obligatoriedad o no de este pacto si los países deciden adherir a él dentro de algunos días. Correcto. Sexto punto es que es bastante preocupante, Julián, es el de los medios de comunicación. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Los medios de comunicación se obligan a presentar la imagen de la migración en masa de manera positiva. Nada de crítica. Cualquier crítica, y ahí viene la parte más importante, contra el pacto o contra la política de migración descrita en este pacto, ¿sí? Puede ser procesada y sancionada, prohibida y los fondos cortados a los medios que la promueven. Todo lo que yo les estoy diciendo, como siempre en mis programas con usted, Julián, es fundamentado. Estas últimas palabras vienen precisamente de Nigel Farage, la persona que es el político que manejó el Brexit en Inglaterra. El hecho de que aquí en Colombia no estemos discutiendo esto no quiere decir que el mundo entero no lo esté discutiendo. No, el mundo va por otro lado y nosotros preocupados de Petro. No, ahora vamos a hablar de los países y cómo han reaccionado. Sí, efectivamente, y eso que usted acaba de decir, muy de acuerdo con eso. Creo que estamos
estamos en un parroquialismo inaceptable realmente porque nos está pasando una ola por encima mientras que nos ocupamos de lo que está pasando en la cocina. Lo de los medios de comunicación es obviamente aterrador, eso está claro, eso lo pueden ver. ¿Me repite la norma, el punto? Básicamente, los medios de comunicación están, ¿sí?, obligados a, ¿sí?, proyectar una imagen positiva de la migración en masa, ¿sí? Y cualquier crítica contra el pacto o contra lo que éste contiene en términos de migración en masa, ¿sí?, será sujeto de sanciones penales. Pues eso es censura. Eso es censura. Esto está, por favor, para las que están escuchando, lo pueden ver, los que hablan inglés, está en inglés, lo dice claramente. Uno de los representantes del Parlamento Europeo, e inclusive se refiere a la prensa diciendo, esto los incluye a ustedes. Esto es muy raro, el hecho de que haya este tipo de elemento en términos de la política migratoria en general. Los países que se han... íbamos a hablar de lo vinculante o no vinculante. Sí, del pacto. Sí, el pacto en principio no es vinculante y se dice su implementación es facultativa. Sin embargo, el propio embajador del Perú en la ONU hace unos días mencionó que era muy poderoso. ¿Por qué? A pesar de que no hace parte de la legislación internacional, entra de una manera u otra en el mundo normativo. Y es posible que en un momento dado las grandes cortes, ¿sí?, adhieran al pacto, como la Corte Penal Internacional, y consideren la migración como derecho humano, y de ahí obviamente entramos en un mundo nuevo, ¿sí?, dentro del cual todas las personas que se quieran mover de un país a otro se les considera migrantes. La simplificación del término de migrante es lo asustador acá, porque es básicamente, y le voy a leer lo curioso, lo que dice el propio texto de las Naciones Unidas. ¿Qué dice, doctor Omar? Un migrante es cualquier persona que cambia su lugar de residencia. Punto. Por favor, abran el video, 2 minutos y 15 segundos, la definición está en los primeros 10 o 15 segundos. Un migrante, repito, es cualquier persona que cambia su lugar de residencia. Pues ahí cabe todo el mundo. Esto implica las fronteras totalmente abiertas. O mejor, sin fronteras. Sin fronteras. Esto es lo que hablábamos de las fronteras abiertas en el pasado, y esto es muy grave porque hay una pérdida y por qué los países que vamos a mencionar ahora han básicamente rechazado el pacto, y son muchos los países. Pero doctor Omar, perdón, me le atravieso allí en esta oportunidad. Usted ha venido insistiendo en esto, y es que con este punto que usted acaba de pronunciar sobre lo que trae y lo que involucra como consecuencia ese pacto, la firma de ese pacto migratorio, es el derrumbamiento definitivo de las fronteras. Es decir, aquí lo que se está planteando ya básicamente es el globalismo. El globalismo. Más claro no puede estar. ¿Cómo es que dice usted? Blanco es, gallina lo pone y frito se come. Ahí está, el globalismo. Por eso, para ir al punto suyo, por eso hay unos países que definitivamente dijeron no a la firma de ese pacto. ¿Qué países son o con qué quiere seguir? Pues no, con eso precisamente, Julián. Es muy interesante cuando el presidente Trump hizo su discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas hace algunos meses. Entre las muchas cosas que mencionó el Global Compact, el Compacto Global de Migración, y lo que dijo fue básicamente que se retiraría. Fue el primer país, la primera gran potencia que se retiró del Pacto Global de Migración. Estados Unidos. Sí, Estados Unidos. La embajadora Nikki Haley, si recuerdo bien sus palabras, dijo: las políticas de migración de nuestro país las decidimos nosotros y no las puede decidir nadie más. Y eso se trata, que los países que firman el pacto, aunque lo consideren no vinculante, se comprometen, porque hay inclusive en el texto algunas palabras que la palabra obligación surge, se compromete básicamente a que la política migratoria la definan en otro lugar, en este caso en las Naciones Unidas, ¿no? En el seno de las decisiones de este pacto. O sea, se extraterrenaliza las decisiones sobre la seguridad de cada país. Sí, los argumentos, Julián, han sido de todos los países, son básicamente los mismos. Son la pérdida de soberanía nacional, y por ahí volvemos a lo que hablamos de escoger entre nacionalismo y globalismo,
y la seguridad nacional, porque el país pierde la capacidad de manejar sus fronteras de manera totalmente soberana. Ya no somos tan nosotros, ya no somos tan autónomos. No, así nos equivoquemos. Ese es el proyecto globalista, sin duda, y que está dando fruto en este momento de emergencia. Y para no dejar perder, que se nos diluya con el paso del tiempo de la tertulia de Nocturna, no dejar perder la frase con la que usted comenzó este encuentro, y es que están utilizando, ¿quiénes? Ya no lo va a contar usted, no lo va a puntualizar, están utilizando la migración como arma política, para penetrar las distintas sociedades. Y un elemento ¿cuál es? Destruir las fronteras, derrumbar los muros que protegen cada nación. Por eso dicen, no, aquí no podemos tener ninguna restricción para aquella persona que se sienta segura, se sienta cómoda en otro país. Y viene lo fundamental, y es que se establece la migración, y viene, como la palabra puede con todo, y el argumento puede con todo, viene el argumento de, porque la migración es un derecho humano. Ahí está. Y algunos pueden decir, mentira, lo están utilizando como arma política. Sigamos, Japón no hará parte del pacto. Otro que se quita, entonces, se quita Estados Unidos, se quita de la firma del pacto, Japón. China. Rusia. Austria. Polonia. Hungría. Bulgaria. Estamos como en la señorita Colombia. En el Miss Universo. Desfila Hungría. Ahora le toca a quién. Aquí Miss Estonia. No, mentira. Bulgaria. Eslovaquia. Croacia. Eslovenia. Bélgica se estaba discutiendo aún hoy. Bélgica. Dinamarca. Sí. Italia. República Checa. Se quitan. Israel. Sí. Y antes de llegar vi un artículo sobre República Dominicana, que tampoco va a ser, ni siquiera va a ir a la reunión. Claro, y República Dominicana, que tiene sus vecinos que son los haitianos, que pasan, van y vienen, pero dijeron, aquí no. Y el problema aquí, es el flujo de personas, pero es que las personas cargan cosas, ¿no es cierto? Sí, llevan caballitos. Cositas, llevan caballitos. Llevan cosas, ¿no? Viajan con maletines, la mayoría de las veces. Y esos caballitos, esos maletines van llenos, van rellenos. Van llenos de golosinas. Sí, tienen doble fondo. Que no reaccionamos aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque no hay cobertura de prensa. Yo le agradezco a usted muchísimo, Julián, muchísimo que me dé esta oportunidad, porque yo no puedo creer, yo llevo como 2 semanas viendo, no sé cuándo salió esta cuestión de la bolsa de Petro, pero veo senadores, ministros, distraídos, congresistas, todo el mundo habla de Petro, de cómo cogieron a Petro y de por qué Petro, y cuando tenemos esto de por medio, sí, que va a definir, es tan grave, que va a definir el futuro. Ahí sí vamos a tener todas las protestas que usted se puede imaginar. ¿Usted ha visto lo que está pasando en Francia? Claro, con los chalecos amarillos. Francia es un país proglobalista que va a firmar el pacto. Sí. Y de ahí que los europeos estén tan preocupados. Se habla de 200 a 300 millones de migrantes africanos hacia Europa. Y mire lo que está pasando en los próximos años. Y lo que está pasando en Alemania con la señora Merkel. Ella es otra de las proponentes, obviamente. Ahora, esto cambia demográficamente los países. Yo creo que hay que ser muy claro en eso. En Europa, los países tan pequeños, obviamente su demografía cambia de manera radical y visible. ¿No es cierto? Un país con 10 millones de habitantes, 12, como Bélgica, si entran 3 millones de personas de migrantes, pues se ve rápidamente la diferencia. Pero, doctor, nuestros países están más dispersos, ¿no es cierto? Sí, no, y dispersos. Pero aquí se puede instalar el que sea, cuando sea, porque él tiene un derecho humano de ser migrante. No, dispersos y díscolos, porque andamos en otras cosas y en unas tonterías cuando realmente un tsunami con olas de más de 7 u 14 metros de altura se nos está viniendo encima y no nos hemos percatado de esto. Doctor Omar Bula Escobar, pero puntualizando a manera de ejemplo, yo soy filosóficamente seguidor del ejemplo. Si usted me plantea, por ejemplo, que con todo respeto, con el mayor respeto, con el corazón en la mano lo planteo, pero si un grupo de musulmanes extremistas les da por venirse para Colombia, porque consideran que Colombia es apto para su tranquilidad y para el desarrollo personal, y luego les da por implantar, por ejemplo, que las niñas en Colombia, los musulmanes, que las niñas en Colombia vayan a las escuelas con burka, tendrían todo el derecho de proponerlo y de decirlo, ¿no? Eso es un ejemplo que le sonará extremo a muchas personas, pero no es nada descabellado. Para nada descabellado. Esto es una caja de Pandora que además el mundo nunca ha experimentado. Y sobre todo, a mí me preocupa sobre todo, Julián,
porque el que un país como Hungría, como Austria, cierre sus fronteras, abra sus fronteras, decida sobre su seguridad nacional, vaya y venga, un país como Colombia, primer exportador del mundo de droga, al lado de un país como Venezuela, donde el crimen transnacional organizado manda, ¿sí? Tenga sus fronteras abiertas, Dios sabe cuántos han pasado ya a través de esas fronteras y están transitando a través de América Latina, y Dios sabe cuánto se le facilita al crimen transnacional organizado y al narcotráfico el que las fronteras estén permanentemente abiertas. Yo creo que para un país como Colombia, un país como Ecuador, países como Perú, el costo es incalculable. Pero entonces, doctor Omar Bula Escobar, analista internacional, exmiembro de las Naciones Unidas, aquí lo que está en juego es la seguridad nacional. La seguridad nacional, no solamente desde el punto de vista militar y de policía, sino la seguridad de nuestras culturas, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Absolutamente. Las razones principales por las cuales los países europeos que mencionamos anteriormente han decidido parar el fenómeno migratorio son, uno, sí, preservar sus culturas, porque al ritmo de migración que hay, algunos países católicos y cristianos podrían convertirse en países con mayorías musulmanas. No es una crítica a las religiones, simplemente el hecho de que cambiaría todo el esquema demográfico, religioso, etcétera, etcétera. Pero además estos países se oponen porque los costos para el país receptor son enormes, ¿no es cierto? Los costos son enormes. Si en un momento dado hay una ola de migración y además tenemos las fronteras abiertas, ¿no es cierto? Decimos, no, usted tiene un derecho humano de pasar nuestra frontera y aquí además nos toca protegerlo, vestirlo, alimentarlo. Si Colombia abre esa llave, si Perú abre esa llave, si Argentina, si cualquier país de América Latina y del mundo, ¿no es cierto?, abre esa llave, y muchos lo harán. Y muchos lo harán porque esto ya viene siendo negociado desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Y el trasfondo de esto, que yo creo que es lo último de lo que queríamos hablar, Julián, es que en esto de refugiados y migración hay grandes dineros por detrás, ¿no es cierto? Moviendo, muchísimas. Claro, pues si usted mismo lo dijo, que esto se convirtió, si usted mismo me dice que esto se convirtió en un arma política. Totalmente, los dineros que se mueven por detrás son enormes. A tal punto se ha estructurado la migración de algunos países que un migrante, y esto ya sería un hecho de firmar este pacto, un migrante simplemente puede ayudarse con un website, con un sitio internet diciendo yo quiero migrar X a X, nosotros le facilitamos el viaje. Es más, hay inversiones a los que ya han migrado para que ellos puedan instalarse en los países a través de compañías, y esto a través de compañías conocidas como Mastercard, ¿no es cierto?, como compañías y tarjetas de crédito muy, muy conocidas, ¿no es cierto? Eso ya está aquí en Colombia. Claro. Tenemos Mastercard, ya está involucrada en los refugiados, en todo el tema de refugiados venezolanos en Colombia. Que esto se empata con los especiales que solamente, obviamente. Que es un ejemplo, claro, pero que esto se empata con, es decir, todo va con canales vinculantes y conducentes al especial que realizamos en Nocturna hace un par de semanas atrás sobre George Soros. Pero entonces, doctor Omar Bula, dos interrogantes. Uno es que se puede empezar a dar lo que otros llaman la transculturización. La transculturización, es decir, cómo van invadiendo las culturas nativas de cada una de las naciones para irlas destruyendo, y estas grandes potencias o estos interesados se van posicionando. Terminarán ellos, a través de la transculturización, de la migración como derecho humano, declarado como derecho humano, terminarán ellos siendo mayorías en un país que no es el suyo, y nosotros, por ejemplo, los colombianos, siendo minorías. Pues yo creo que las dinámicas poblacionales y demográficas varían según las regiones, ¿no es cierto? Colombia es un país muy extenso, las migraciones acá, estamos viviendo las primeras migraciones. Yo cuando trabajé en el África estuve en muchísimos campos de refugiados. Las migraciones entre países africanos llevan décadas, ¿no es cierto? Y la plata de las Naciones Unidas ayudando a los migrantes lleva décadas también. Pero sin duda alguna hay cambios demográficos. Ya hoy por hoy, y bienvenidos los venezolanos, aquellos que son migrantes auténticos, porque ese país está sufriendo mucho, sí, ya hoy se ve un cambio demográfico leve, pero se sabe que, ¿no es cierto?, tenemos personas de otro país que están acá, que están unos colaborando, otros colaborando menos, hay de todo, porque entre los migrantes habrá siempre de todo. El gran problema ahí, usted ve, es la migración y las caravanas que iban ahora hacia los Estados Unidos. Dentro de las caravanas de Estados Unidos se identificaron
entre los migrantes 500, ¿sí? Criminales identificados claramente, ¿sí? Tanto de Al-Qaeda como de Hezbollah, como de MS-13. O sea que hay que separar, y yo le digo sobre todo a muchos de los jóvenes de hoy, porque vi un video en que mostraban la bondad de Colombia recibiendo a los migrantes. Yo creo que eso es muy importante, que un país sea bondadoso, que cumpla con sus obligaciones en términos de derecho internacional, de cómo atender a los refugiados, a los verdaderos refugiados que cumplen aquellos criterios que mencioné anteriormente, pero al mismo tiempo un país tiene que preocuparse por su seguridad nacional, y esta depende obviamente de un control mínimo de la gente que entra y sale de este país. Esto es elemental. Doctor Omar Bula, una noticia que pasó de agache, discúlpeme en el término, que pasó por debajo de la mesa y nosotros andamos en otras cosas por ser tan díscolos y por ser tan como el toro manso, mirando hacia el tendido y no a lo que tiene que enfocarse. Pues se dice que dentro de las migraciones venezolanas venían gran parte de colectivos chavistas. No digo bolivarianos porque Bolívar es de todos nosotros, pero de colectivos chavistas, perturbadores, alteradores del orden, y que pasando con un morral y una mochila sucia, pasando por la frontera, pues decían que eran migrantes y parece que eran infiltrados de los famosos colectivos chavistas, de esos que le disparaban de manera indiscriminada a los jóvenes en las avenidas de Caracas y alteraban el orden. Parece que eso se ha dado también, precisamente sí, por todo lo que usted está contando. Sí, yo creo que es importante para ser equilibrado acá mencionar que el propósito y el objetivo que muestra que persigue este pacto de migración es supuestamente igualar las oportunidades de los migrantes, ser holístico en el sentido de ser completo en su atención. El propósito en principio es arreglar el problema de migración, pero también lo están promoviendo la migración como un estado de facto, ¿no? Como un estado de hecho, como que el mundo hay que migrar para poder repartir los recursos del mundo mejor. Esto puede ser, sí, una teoría defendible desde el punto de vista macroeconómico, eventualmente. El hecho es que, mientras que esto ocurre, sí, tenemos también otros factores muy importantes que van más allá de la repartición de las riquezas y del cuidado de los migrantes, que tienen que ver con la seguridad nacional. Entonces, no se extrañe, y como usted dice, como usted mencionó, Julián, si hay personas pasando a través de la frontera, sí, yo le dije, esto es el paraíso terrenal para el crimen transnacional organizado y para un país lleno de droga, obviamente que lo es. Claro. Todo esto con el prurito, con el dulcecito, con la carnada que le están vendiendo a nuestro gobierno nacional de si usted firma el pacto, señor presidente, joven Iván Duque Márquez, presidente del que nos sentimos orgullosos los colombianos, y que ahí va, con decisiones a veces algunas de ellas impopulares, pero marcando un hito en la forma de gobernar distinta, diferente, un poco más clara, honesta, como requiere el país, y todo eso talla, duele y molesta. Pero todo esto con el prurito de que le digan, señor presidente Iván Duque, firme el pacto que usted tendrá todos los recursos, todo el dinero y el apoyo de los organismos internacionales para recibir a los migrantes. Ese es el dulcecito, ¿no, doctor Omar? Sí, pues sí, usted lo pone como dulcecito, pero es un hecho de que le dice, se crea una dependencia. Para conseguir $1.000 millones, $2.000 millones. No, se crea una dependencia impresionante. Hay campos de refugiados, si usted lo miran en internet, campos de refugiados en el África que llevan 10, 30 años, son invasiones, básicamente. Se convierten en barrios, en los suburbios. Además, a través de esas, hay todo un circo de donantes que además buscan sus propios intereses en los países. Es decir, la lástima de esto, para mí, como colombiano, es que yo vi esto en muchos países fuera de América Latina y llegar a verlo aquí en mi propio país, pero ahora con el agravante de que no es migración espontánea ni por el hambre que había en Sudán o que había en Etiopía, sino porque hay una serie porque hay una ingeniería por detrás que la está provocando, porque hay un proyecto claramente globalista. Esto lo pueden buscar en todas partes. Consulten ustedes, por favor. Yo le pido a los oyentes que vuelvan a oír esta grabación si quieren y cada una de las palabras búsquenla en Google o en el buscador que quieran. Buscador que quieran utilizar. Aquí no hay nada que no esté fundamentado. Yo considero que sería un gravísimo error que un país como Colombia adhiera a un pacto como el que propone la ONU
y sobre todo teniendo en cuenta esos tonos muy desagradables de coerción de la libertad de expresión en cuanto a la crítica de la migración de masa, los medios de comunicación. Eso no cabe. Usted no cabe en el mundo moderno. Usted no me vaya a criticar el pacto, porque si usted me lo critica, pues al medio que critique vienen las sanciones, viene el corte de publicidad, vienen las sanciones, las multas penales, ¿no? Sanciones penales. Eso lo dicen sus propias palabras. Bueno, pero en el video este representante del Parlamento Europeo. Doctor Omar, a manera de conclusión, este pacto se llama Pacto Migratorio Internacional, ¿no? Pacto Migratorio de la ONU, se llama Global Compact on Migration. Promovido por Naciones Unidas. Por la ONU, las Naciones Unidas. Organización Mundial de Migración, la IOM. Y obviamente yo no puedo terminar, y yo no puedo concluir, qué pena, Julián. ¿Pues qué? Sin mencionar lo que mencionamos en el último programa. Y no lo hice a propósito, desde que comenzamos a hablar. Sí, es imposible no mencionarlo. Sí, George Soros está detrás del Pacto Global de Migración. George Soros, lo mencionamos, y que quiera referirse a esta parte de la conversación en el programa pasado, invirtió en el 2016 $500 millones en refugiados, ¿no es cierto? Ha financiado la definición de los objetivos del desarrollo, y quien quiera comprobar, o si aquellos oyentes que lo dudan, inclusive los que trabajan en las Naciones Unidas, quien quiera comprobar, busquen el Open Society Foundation en todas las discusiones y las mesas redondas de la definición de los objetivos del desarrollo sostenible hasta el 2030 y en la definición del Pacto Global para Migración. Es, obviamente, un bebé del globalismo, y el representante número 1 del globalismo a nivel internacional, yo creo que ya está claro para todos, se llama George Soros. Y el pacto tiene y comienza, como comienza nuestra bella Constitución, hablando de la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de locomoción, como empieza nuestra bella Constitución. Este pacto, promovido por las Naciones Unidas, comienza estableciendo que la migración es un derecho humano, y ahí estaríamos apuntados todos, si no supiéramos el veneno que viene detrás, promoviendo precisamente que cualquier persona, al derrumbarse las barreras, derrumbarse las fronteras, cualquier persona puede pasar a cualquier otro país diciendo soy migrante, y el país se tiene que hacer cargo de él, se tendría que hacer cargo de él. Doctor Omar Bula, ¿usted es de la idea que Colombia debe firmar o no debe firmar este pacto migratorio mundial? No, yo no creo que Colombia deba firmar por todas las razones que ya subrayé. ¿Ha tenido usted oportunidad de hablar con el gobierno nacional, el actual gobierno del presidente Duque? Yo me he comunicado a través de los medios que tengo a disposición, advirtiéndole al país y a muchos desde hace varios días sobre este pacto. He mencionado mucho el hecho de que el concentrarse sobre las cosas locales excesivamente, no vemos solo un árbol, sino vemos el bosque. Esto es muy, muy grave. Espero que hayan entendido la trascendencia que esto tiene para todo el siglo XXI. Son dos caminos que vamos a coger. Imagínense que ustedes llegan a una disyuntura, a una Y, ¿sí? Y vamos a escoger o para un lado o para el otro. En el momento, a pesar de que no sea vinculante, en el momento en que adherimos a este pacto, estos pactos tienden con el tiempo a convertirse en acuerdos vinculantes, y el solo hecho de que el pacto haga referencias a otros pactos de Naciones Unidas que sí son vinculantes implica que entra de una manera u otra en la normativa internacional. Es un momento decisivo en la historia de mi país, en la historia de nuestros países. No puedo enfatizar más la importancia, sin ánimo de ofender. Tenemos que salir de la bolsa de Petro y de Tolima, Santa Fe y de Sábados Felices. Qué pena la ironía, ¿sí? Pero que nos demos cuenta qué es lo que está pasando acá, porque yo no sé cómo más subrayar la importancia de este pacto para la vida nacional. Yo creo que tiene tanta importancia con el propio acuerdo de paz, y combinados me preocupan aún más. Y sobre todo que estamos a 8 días, más o menos a 8 días, de que se lleve a cabo la firma
o la no firma de este Pacto Mundial de Migración. Y la gente en el mundo entero están, si ustedes entran en Twitter, en Gran Bretaña, en Bélgica, en Croacia, en todos los países que mencionamos, hay gente buscando firmas, reclamando a última hora. ¿Por qué? Porque desafortunadamente los medios no le han dado la cobertura que muchos hubieran querido. Una de las cosas que menciona Nigel Farage, este político británico, es que lo más triste de todo esto es que no se le ha consultado a los pueblos. Los gobiernos van a firmar sin ninguna consulta previa. ¿Y qué dice nuestro gobierno nacional? ¿Qué dice nuestro gobierno nacional? Estamos a 8 días de que eso se lleve a cabo. Y hoy prende las alarmas nuestro invitado de hoy en Nocturna de RCN, en la tertulia de Nocturna RCN, el analista internacional, el profesor universitario Omar Bula Escobar, también exmiembro, exfuncionario de las Naciones Unidas, director de las Naciones Unidas en Senegal y otros cargos diplomáticos más que ya ustedes conocen porque estuvo con nosotros adelantando los especiales periodísticos que ustedes ya conocen. Se viene el Pacto Migratorio Internacional Mundial. ¿Lo debemos firmar? ¿No lo debemos firmar? Dice el doctor Omar. Desde mi orilla personal, no, porque ya se retiraron. Ya dijeron no firmarlo Estados Unidos, China, Rusia, Inglaterra, Italia, Japón, Bulgaria, Hungría, Israel, y nosotros lo vamos a hacer. ¿Quiere rematar con algo, doctor Omar? Sí, yo quería solo cerrar con este comentario. Como exfuncionario de la ONU, yo salí de la ONU en el 2006, decidí renunciar cuando estaba en el África después de casi 30 años por fuera, y en ningún momento estoy haciendo una crítica directa a la organización. Es más, yo creo que para darse cuenta dentro de estas organizaciones de lo que está pasando por fuera, hay que salir, ¿no es cierto? Porque uno vive dentro de un mundo corporativo que generalmente no le ofrece suficiente información para ver, a no ser que esté a niveles políticos. Entonces, esto no es una crítica a la ONU. Yo creo que la ONU, muchos la malentienden. La ONU tiene cosas positivas en términos de ayuda al desarrollo, ayuda a emergencias. Muchos de sus programas y de sus elementos son personas muy, muy serias. Hay otros aspectos de la ONU que algunos critican, en este caso en particular, y solo en este caso estamos hablando de la ONU dentro del marco del Pacto Global de Migración. Y con el prurito de que nos van a dar millones de dólares para atender a los migrantes, lo que se está buscando es que se derrumben las fronteras y se marca de una vez más la tendencia hoy en día, el enfrentamiento, no ya de izquierda o de derecha, si usted es comunista, capitalista o socialista, no. El enfrentamiento ideológico que se presenta hoy en día es entre el globalismo y el nacionalismo. El nacionalismo que protege a las naciones o el globalismo que pretende derrumbar, destruir, romper las fronteras para que haya paso libre, para que se den todas estas cosas. Pero en ese fluir de allá para acá y de aquí para allá, pues se produce lo que se llama la transculturización, el derrumbe y el aniquilamiento de las culturas tradicionales de cada uno de los pueblos. Bueno, pues así anda el mundo, nosotros por otro lado con una venda en los ojos, pero así andamos. Me da cierta tranquilidad que al frente de la Cancillería colombiana está el doctor Carlos Holmes Trujillo, un demócrata, un intelectual, un hombre supremamente estructurado, que muy seguramente sí debe estar atento a todos estos movimientos internacionales. Sin embargo, modestamente, desde este micrófono de Nocturna de RCN, doctor Carlos Holmes, pues ahí queda planteada esa inquietud tan interesante que nos ha traído hoy nuestro invitado, el profesor universitario Omar Bula Escobar. El Pacto Migratorio Internacional. ¿Lo firmaremos? ¿No lo firmaremos? Estaremos atentos porque esto se llevará a cabo dentro de 8 días. Doctor Omar, un abrazo. Y gracias, como siempre, por enriquecer nuestro programa. Muchísimas gracias, Julián, a Diego, a todos y a todos los que nos escucharon. Si quieren tener más información, en Twitter está mi cuenta, @OmarBula. Hay mucho más sobre esto que se podría saber. Gracias a todos de nuevo y buenas noches.